Hola familia, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar en este día junto a ustedes compartiendo una palabra de Dios que la verdad impactó mi vida, impactó mi corazón. Recuerdo que cuando estaba escribiendo esto, estaba con la pastora, estábamos en la mesa y ella estaba haciendo sus cosas, estaba modelando las figuras que hace para sus tortas. Y a través de eso Dios me hablaba de una forma, wow. Cuando somos moldeados por Dios es una de las mejores formas de avanzar. Y quiero compartirte hoy, y va a aparecer grande aquí en la pantalla, la fórmula perfecta para el avance. Como todos saben, estamos en el mes del avance, un mes en donde Dios nos prometió que íbamos a avanzar a lugares que nunca antes habíamos visto. Y una de las historias que más se ha repetido, o de los pasajes de la Biblia que más se ha repetido, es la historia de Moisés, la historia de Josué, y de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, salió del pasado, salió de la esclavitud para volverse en un pueblo conquistador. Pero hoy te quiero compartir esto, la fórmula perfecta para avanzar. Pero cuando estaba leyendo la palabra de Dios, me di cuenta que también existe otra fórmula. La fórmula perfecta para el fracaso, la fórmula perfecta para fracasar en nuestra vida, en nuestros planes de vida, en nuestros proyectos. Y quiero que me acompañes rápidamente. Número 1, vamos a ir muy rápido porque yo sé que Dios te va a hablar de una manera que ni siquiera yo puedo imaginarlo. Número 1, la meta. Siempre lo primero es sentarse a pensar en cómo lo haremos. Por ejemplo, tenemos en el proceso administrativo, los que saben un poquito de administración saben que el proceso administrativo consta de 4 partes: la planificación, la organización, la dirección y el control. Si tú no tienes esas 4 partes bien planificadas, no te va a salir nada bien. Entonces lo primero es la meta. Teníamos un pueblo, el pueblo de Israel tenía un líder genial. La verdad es que Josué era uno de los líderes y estrategas más grandes que existieron en ese tiempo. Por ejemplo, mira, dice, ¿y por qué te digo que es muy importante tener las metas claras? En Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es importante, y Dios aquí, en este pasaje de la Escritura, estamos leyendo el libro de Josué, nos enseña esto, que el pueblo de Israel estaba avanzando no como dando golpes al aire, como dice Pablo. El pueblo de Israel estaba avanzando con una meta. El pueblo de Israel estaba avanzando hacia Jericó. En el capítulo 6 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. La Biblia lo recalca, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Cuál era la meta? La meta para el pueblo de Israel era conquistar Jericó. Y lo mejor es que quien estaba planificando esa idea, quien había ideado ese plan, era Jehová, el Dios de los ejércitos. Número 2, la preparación. Y esta es una de las partes que todos nos ha tocado vivir en nuestra vida. A todos nos ha tocado pasar por esta etapa de la preparación. La Biblia dice en el libro de Josué que Jehová mandó al pueblo a dar una vuelta por 6 días. Y el último día tenían que dar 7 vueltas, 13 vueltas en total. Y esas 13 vueltas, ¿qué es lo que hacen? Yo creo que muchas veces te has sentido que estás dando círculos en el mismo lado, que no avanzas, que tu ministerio no crece, que tu don no crece, que tu familia no prospera, que tú no prosperas, que tú no eres feliz. Quizás hay alguien que está viviendo eso en el día de hoy. Y quizás Dios te quiera hablar en este momento. ¿Cuántos pueden disponer su corazón? Vamos, dispón tu corazón, porque Dios quiere hablarte. Estas vueltas, esta segunda etapa de la fórmula es la preparación. Prepara tu fe. Tu fe va a ser probada. Tu corazón va a ser probado. Te prepara para la batalla. Pero una de las cosas más lindas de esta etapa de la preparación es que Dios te habla.
Y es uno de los procesos más geniales que cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios puede vivir en su vida. Escuchar la voz de Dios, escuchar con claridad qué es lo que Dios quiere para ti. Para algunos, la preparación no es alrededor de su victoria, como lo fue para el pueblo de Israel. Ellos estaban rodeando la muralla de Jericó, pero ellos ya sabían que iban a ganar. Ellos sabían que Dios le iba a entregar el pueblo de Jericó, la ciudad de Jericó, a su rey, para ser gloria de Dios. Ellos ya lo sabían, pero a veces algunos tenemos preparación de otras formas. Por ejemplo, David, su preparación fue matar a un gigante. Su preparación fue estar parado frente a un gigante. La preparación para ese momento fue estar cuidando las ovejas de su padre. O Daniel, en una fosa rodeado de leones. Esa fue su preparación. No creas que Dios te preparó para salir solamente de tu problema. Y es muchas veces el concepto errado que tenemos los cristianos, que pensamos que Dios nos hace sufrir, que Dios nos pone pruebas. Y algunos han dicho, muchos han dicho muchas veces, Jehová, Dios, da sus mejores peleas a sus mejores guerreros. Pero déjame decirte que no siempre es así. Porque la meta de Daniel, el plan que tenía Dios con Daniel, por ejemplo, no era que saliera invicto de la fosa de los leones. Era que todo un reino, todo un imperio se convirtiera y creyera en el Dios de Daniel. Entonces tenemos que entender esto. Dios te prepara en todas las áreas. Es una etapa dolorosa porque aquí Dios te moldea. Y por eso yo recordaba cuando estaba escribiendo estas notas del trabajo que está haciendo mi mamá, generando muñequitos de fondant, creo que se llama. No sé si alguien me puede decir por acá, fondant. Dándole forma, creando los bracitos, creando la ropa. Y yo la miraba y dentro de mí no decía nada. Ella me hablaba algunas cosas y la verdad es que yo estaba tan concentrado que me recuerdo muy poco. Y si está viendo esto, posiblemente en este momento me va a estar mirando con una cara horrible, porque siempre dice que no le prestamos atención, aunque no es así. En esta etapa es cuando destacan los valientes. En la etapa de preparación es cuando los verdaderos hombres de guerra, los verdaderos hombres de Dios, las mujeres de Dios, los evangelistas, los profetas, los pastores, en esta etapa es cuando realmente salen a luz. No cuando estamos ganando, cuando estamos cruzando el Jordán, cuando estamos cruzando el mar Rojo con la columna de fuego, con la nube que nos cubre. No solamente ahí, no solamente en esa prueba. Y el pueblo de Israel es testigo y es ejemplo de que la prueba de Dios no es simple, no es llegar y decir, sí, pasé una prueba y esto no va a pasar nunca más. Por favor, sácate esa idea de la cabeza. Dios constantemente te va a estar probando hasta que aprendas. Los que quieren cruzar el Jordán se van a distinguir aquí de los que se quieren quedar en Egipto. Los que quieren cruzar el Mar Rojo se van a distinguir de los que se quieren devolver. Aquí es cuando salen los verdaderos guerreros. ¿Cuántos son guerreros? A ver, quiero escuchar un fuerte grito en sus casas. Bueno, me imagino que gritaron fuerte. Ustedes saben que no los puedo escuchar. Número 3. Y esta es una de las etapas que todo cristiano quiere vivir sí o sí en su vida. Algunos lo llaman la felicidad, algunos lo llaman momentos de alegría, algunos lo llaman propósito, algunos lo llaman meta. Pero escuchaba hace un tiempo que la felicidad no es una meta, es un camino. Uno camina con momentos de felicidad, pero la plenitud de la felicidad no se vive todo el día. Uno no anda feliz y sonriendo con la cara llena de risa todo el día, porque hay situaciones que nos pasan todos los días en que Dios nos prueba. Y recuerda esto, Dios nos va a probar. Número 3, la victoria. La etapa más querida por todo el mundo. La felicidad, cuando llegas a tu propósito, no sé, todo te sale bien en esta etapa. Todo te sale bien.
Y yo creo que todos en algún momento de su vida han tenido un momento así, que se sienten felices, que se sienten contentos, que ven a sus hijos nacer, que ven a sus hijos crecer, que ven a sus hijos salir de la universidad, que ven a su esposa siendo exitosa en lo que hace, que ves a tu esposo siendo exitoso en lo que hace, que ves a quien tú amas, a quien tú quieres, a tus amigos crecer en el ministerio, que ves la iglesia que tanto amas crecer. No lo sé. Este es un momento que siempre vas a recordar. Y toda la gente que te rodea va a recordar. Josué 6, versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó. ¡Wow! El pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad. Cada uno, escucha esto, y esta parte es la más importante. Cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. El pueblo de Israel no estaba mirando si alguien más los estaba mirando. Ellos no estaban observando si es que habían pueblos vecinos que estaban viendo cómo derrotaban la ciudad de Jericó. A ellos no les importaba en ese momento. Ellos lo único que tenían que hacer era escuchar la voz de su líder, la voz de Dios a través de su líder, que les dijo: cuando yo les diga, el pueblo va a gritar. El pueblo va a gritar. Yo sé que dentro de la iglesia hay mucha gente gritona. Quizás se van a molestar conmigo. Pero en estos momentos así, cuando estamos grabando esto, cuando no hay nadie aquí, cuando hay solo una cámara, es cuando más se extraña ese pueblo. Pero podemos manifestarnos de otra forma, haciendo expandir el reino de Dios. Podemos predicar en nuestras redes sociales. Ahora es una de las únicas posibilidades que tenemos, porque lamentablemente la pandemia no nos deja reunirnos en grandes cantidades de personas. Pero para Dios nada es imposible, y si para Él no es imposible, para ti tampoco. El pueblo había ganado, el pueblo había vencido, habían derribado la muralla de Jericó, habían matado a todos los hombres. Dice la Biblia que fue algo impresionante. Mataron a todas las personas de la ciudad de Jericó, niños, hombres, ancianos, a los reyes. Pero, y número 4, recuerda que te estoy hablando de la fórmula del fracaso, la fórmula perfecta para el fracaso. Y al final vamos a entender por qué este mensaje se llama la fórmula perfecta para el avance. Número 4, la distracción. Cuando ves que tienes la victoria ganada, cuando ves que tomaste la ciudad de Jericó, que derribaste a tus gigantes, que venciste tus miedos, que ya nada más te puede afectar, comienzas a distraerte. En Josué 7, esta es otra versión de la Biblia para que la podamos entender mucho mejor. Dice Josué 7:1: en la familia de Zera, que formaba parte de la tribu de Judá, había un hombre llamado Acán, hijo de Carmí y nieto de Zabdí. Este hombre no obedeció el mandato que Dios había dado al pueblo. Dios les había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó, pero Acán se quedó con algunas de las cosas que debía haber destruido. Por eso Dios se enojó con los israelitas. Decidí tomar este extracto de esta versión de la Escritura porque para mí en un principio yo no entendía qué era el anatema. Y debo confesarlo, hubo mucho tiempo que no supe y no logré descifrar qué era el anatema. Pero el anatema es cuando tú haces algo que Dios no quiere que hagas, que Dios no quiere que tú hagas. Cuando Dios te dice: vamos, bendice a tu familia, bendice a tus hijos, pasa tiempo con tus hijos, ¿y tú qué haces? Te dedicas en otras cosas, te preocupas de otras cosas. Aquí comienzas lamentablemente a seguir por las tuyas. Todo el pueblo de Israel estaba avanzando, estaba destruyendo casas, estaba quitando de la faz de la tierra el pueblo de Jericó, pero uno se distrajo. Comenzó a ver por lo de él, por lo propio. Tus esfuerzos, tus méritos, tus habilidades, tus planes,
tus ideas, tus fuerzas. Podríamos decir que esta es la etapa del tus, porque todo es tuyo. Tus fuerzas, estas son mis fuerzas, este es mi esfuerzo. Si yo estoy en este lugar parado hoy, es por mi esfuerzo. Si yo estoy trabajando y tengo el sueldo que tengo, es por mi esfuerzo. Si tengo la familia que tengo, es porque yo he llorado, porque yo he sufrido, porque yo, no sé. Comienzas a despilfarrar lo que crees que ganaste y te conformas con el resultado, pero te olvidas de la promesa. Te conformas con Jericó y te olvidas de todo lo demás. Te gusta tanto lo que lograste que te olvidas del que hizo que lo lograras. Disfrutas tanto de tu victoria que descuidas tu integridad. Bajas la guardia. Comienzas a hacer cosas que en un principio no lo hubieras hecho. Se te olvida tu familia por tu trabajo. Se te olvida tu iglesia porque estás demasiado ocupado. Se te olvida Dios porque estás demasiado concentrado en seguir siendo quien pretendes ser. ¿Me estás entendiendo, cierto? Dejas de lado todo lo que Dios te dijo. Dejas de lado todas las promesas que Dios te hizo y comienzas a creer que todo lo que lograste hasta ahora es porque tú lo hiciste. Y te equivocas, déjame decirte por favor, te equivocas de una forma impresionante. Cuando creas que estás más cerca de tu victoria, es cuando en realidad estás más lejos de ella. Y número 5, el fracaso. Y te lo puedo decir de la siguiente forma: la conquista de Ai. ¿Han escuchado esa historia? La verdad es que conquista no hubo, así que posiblemente nadie la ha escuchado. Si dijiste que sí, no lo sé. La conquista de Ai, que no suba a todo el pueblo, solo 2,000 o 3,000 hombres, dijeron los espías de Josué. Solo 2,000 o 3,000. No es necesario, es un grupo chico, es una ciudad chica, nada muy grande. Josué 7:7 dice: y Josué dijo: ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué dijo ¡ah, Señor Jehová? Habían acabado de destruir una de las ciudades más amuralladas de todo el valle. Y ahora Josué estaba reclamando porque en un pueblo chico, en un pueblo pequeño, perdieron la batalla. Perdieron la batalla. Habían tenido una victoria gigante, impresionante. Solamente con un grito y con una trompeta, se cayó una muralla. Y ahora ese mismo pueblo, como le creció el pelo, comenzaron a ver que ellos eran grandes, que ellos habían vencido a Jericó. Se olvidaron de lo que Dios había dicho. Robaron, tomaron la anatema, y Dios aquí se enoja con ellos. Pierden la batalla y mueren todas esas personas que habían ido a la batalla de Ai. Y dice: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué estaba enojado. El problema es que Josué no estaba viendo el plano completo. Por causa de una de las personas que estaba ahí dentro de su gente, habían perdido una batalla. Habían perdido no solamente la batalla, habían perdido el favor de Dios. Porque el error de uno los hizo pagar a todos. Por eso cada vez que miras atrás, tu esposo o tu esposa sufre. Cada vez que miras atrás, tus hijos sufren. Cada vez que miras atrás, y esto es lo peor, te alejas del plan perfecto de Dios para ti y para tu vida y para tu familia. Y déjame decirte algo, no culpes a tu esposa. Muchas veces dicen: esta mujer no me deja caminar tranquilo, este hombre no me deja caminar tranquilo. Si yo no hubiera tenido estos niños, posiblemente estaría en otro lugar. No culpes ni a tus padres, ni a tus líderes, ni a tus hijos, ni a tu pareja, ni a tu esposo, ni a tu esposa, porque la culpa es tuya. Tú no hiciste lo que tenías que hacer.
Y tienes dos opciones. Punto número 6 o punto 0. El inicio de todo. La intervención. La intervención. Existe una forma de eliminar 2 pasos de esta fórmula. Una forma para eliminar 2 pasos de esta fórmula. Pero si no la implementas bien, la fórmula se hace más larga. Si tú tomas la intervención en el punto 0, solamente vas a quedar hasta el punto 3 en la victoria. Y no vas a tener que sufrir la distracción y el fracaso. Ahora, si lo tomas en el último momento, vas a tener que volver sí o sí, pero ahora muy dañado, al plan de Dios. Josué 7, versículo 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, es decir, escaparán, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Y escucha esto: levántate, levántate, deja de llorar, deja de hacer escándalo, levántate. Josué, ¿por qué estás lleno de tierra? ¿Por qué rompiste tu ropa? Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Deja que Dios intervenga en tus sueños. Deja que Dios intervenga en tus planes. Deja que Dios intervenga a tiempo. No esperes hasta el último momento para pedir ayuda. No esperes hasta el último momento para pedirle una mano al autor del plan, al arquitecto, al ingeniero del plan. No esperes que la casa se te esté derrumbando para hablar con quien creó el plano y decirle: ¿en qué fallé? Desde el principio deja que Dios intervenga. El tema va aquí. Si no te gustó seguir este paso en el principio, si no te gustó que Dios intervenga en tu familia desde el principio, en tus sueños, desde el comienzo, ahora no tienes otra opción. Si llegaste a la etapa 6, no tienes otra opción que arrodillarte y decir: Señor, por favor, interviene en mi vida. Haz lo que tienes que hacer conmigo. Haz lo que tienes que hacer en mi vida. Si Dios no interviene en tu vida, estás sentenciado a vivir tu fracaso. Y quiero dejarte con esto. La victoria era la mejor oportunidad para que el pueblo siguiera avanzando y siguiera avanzando y siguiera avanzando. Porque recuerda que no era un fin, no era una meta, era un proceso. Era una de las pruebas más que el pueblo de Israel tenía que vivir para darse cuenta que tenían que solamente escuchar la voz de Dios. Tenían que escuchar la voz de Dios, seguir el plan de Dios para tener victoria y victoria y victoria, e ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y ganar la batalla de la vida, la tierra prometida, los sueños, las promesas de Dios para tu vida. Esto no termina aquí. La fórmula perfecta para avanzar es: número 1, la intervención de Dios en tu vida. Número 1, porque cuando tienes la intervención de Dios en tu vida, entonces Dios te da el número 2, la meta. Cuando tienes la meta, Dios mismo te prepara en el punto 3, la preparación. Y punto 4, tienes tu victoria asegurada. ¿Cuántos quieren tener una victoria asegurada? Y sé que quizás Dios está hablando en este momento a tu vida. Quizás quieres hacer algo. Quizás sientes en tu corazón de hacer algo. Hazlo. Hazlo. Vuelve al plan original.
Vuelve a lo que Dios te dijo que tenías que hacer y tendrás la victoria asegurada. Que Dios te bendiga, familia. Nos estamos viendo muy pronto. Un abrazo y te amamos con todo el corazón. Queremos que Dios siga bendiciendo tu familia, siga bendiciendo tu casa y que la iglesia de Cristo siga avanzando hacia la meta. Amén. Bendiciones.